La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, además de las estrellas y toda la materia interestelar existente, observando sus movimientos y fenómenos. ¿Me dice el nombre de este personaje? Sí, Olaf Rømer, ¿La nacionalidad? danés. ¿Su fecha de nacimiento? 25 de septiembre de 1644. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? Olaf Rømer observaba los satélites de Júpiter Mire usted. en diferentes épocas del año y sugirió que las anomalías observadas podían explicarse por el lapso de tiempo que emplea la luz en viajar desde las inmediaciones de Júpiter hasta la Tierra. Mire usted. Fue la primera confirmación de que es posible determinar la velocidad de la luz. También, gracias a su influencia, se adoptó el calendario gregoriano en Dinamarca en 1710. ¿Tiene algún cráter? Sí, así es. Este personaje, gran personaje de la historia de la astronomía, tiene un cráter en el pecho del conejo, en el mar de la Serenidad, recordemos que el mar de la Tranquilidad es la cabeza del conejo, el mar de la Serenidad es el pecho del conejo, y ahí nomás, entre ese mar y el borde, sería el borde izquierdo mirando del hemisferio sur, está el cráter principal Rømer y una serie de cráteres satélites, así que le han dedicado un cráter bastante central a este hombre que fue el primero que determinó la velocidad de la luz. Hoy a nosotros eso nos parece una cosa, la verdad, que bastante normal, pero estamos hablando de mediados del siglo XVII y ya varios hombres de ciencia habían intentado medir la velocidad de la luz porque sospechaban algo. Entre ellos Galileo, que llevó a un ayudante a un cerro cercano, él se posicionó en otro con linternas y otros dispositivos, y Galileo hizo todos los esfuerzos posibles en esa época por medir la velocidad de la luz, y el resultado que vuelca en su informe dice: si no es instantánea, es extraordinariamente rápida. Esa fue la conclusión a la que llegó Galileo, y tenía razón. Es extraordinariamente rápida, y en esa época también. Si hay algo que no varió a lo largo del tiempo es la velocidad de la luz. Así lo dijo Einstein, sí. Si lo dijo Albert, por algo será. En estos cambios de el asunto que, como bien decís, Alfredo, en la grajea, Rømer observaba Júpiter, una especie de moda en esa época porque era uno de los objetos más interesantes que había en el cielo al alcance de los telescopios de la época, y claro, él lo observaba en cierta posición del planeta Tierra, y luego cuando lo observaba 3 meses después, en cuadratura lo que se llama, él notaba algunas asimetrías en los tiempos en que Io, el satélite que orbita más cercano a Júpiter, un satélite natural grande, un poco más grande que nuestra Luna, había cierta asimetría en los tiempos. Y claro, a él y a Cassini en conjunto se le ocurrió la idea de que esto podía deberse a que la luz tomaba un tiempo en llegar desde Júpiter a la Tierra, y que en la medida que la Tierra se movía en su órbita, la distancia se acrecentaba, y de allí las diferencias que ellos observaban. Prontamente su colega Cassini abandonó esta idea, que era la correcta. Rømer hizo un cálculo, no le dio muy bien, la verdad, hay que decirla. Digamos todo. Le dio, qué sé yo, un error de un 30%, pero el interés estriba en que fue la primera vez que se determinó la velocidad de la luz, y el orden de magnitud estaba bien, centenas de miles de kilómetros por segundo. Ese fue el cálculo de Rømer, y por eso pasó a la posteridad, como se dice, ¿no? Rømer, si bien era danés, prontamente fue convocado
a trabajar en Francia, a la Academia de Ciencia Francesa. Francia en ese momento era un país que, digamos, importaba cerebros, y Roemer fue uno de ellos. Al poco tiempo hubo un cambio en las leyes francesas, parece que hubo alguna restricción, un cepo, digamos, pero un cepo inverso, respecto a la concurrencia de científicos extranjeros, y Roemer se tuvo que ir, pero el rey de Dinamarca, que si mal no recuerdo era Federico IV, lo recibe muy bien, le da un cargo importante en la corte, luego un cargo en el gobierno, y es curioso, yo sigo, para hablar de Roemer, sigo una publicación de Francisco Arago, un librito. Francisco Arago fue un matemático, físico, astrónomo y político francés, 1786-1853, y el último libro que escribió Francisco Arago fue Grandes Astrónomos, de Newton a Laplace, ¿no? Yo tengo una edición acá de 1945, ni siquiera había nacido, digamos, es Pasacalpe, no, esta es la segunda edición, 1946, traducido al castellano, y es bastante interesante leerlo a Arago, porque Arago fue contemporáneo de muchos de los grandes astrónomos que él menciona en este simpático librito. Y hay una cosa que le llama la atención a Arago, en el caso de Roemer, y lo explicita citando textualmente a Condorcet, que dice que, yo no lo voy a citar textualmente, ¿no? Pero dice que parece que en aquella época había un prejuicio, decía que los sabios eran incapaces de desempeñar cargos administrativos, ¿no? Eso decía Condorcet, que era un pensamiento bastante común, y entonces Arago se congratula, y digamos se congratula también lo congratula a Federico IV por haberle confiado a Roemer un cargo administrativo en la corte, a pesar de su sabiduría, digamos, ¿no? Es algo que me llamó la atención en esta edición, en este libro de François Arago, que era de origen catalán, porque él cuando nació, nació en una región que antes pertenecía a Cataluña, y por algún manejo ya había caído en manos de los franceses. Hay otra cosa interesante que yo rescato de Roemer, es que él logró en 1710 que Dinamarca, o como se llamara en ese momento, adoptara el calendario gregoriano, que es el calendario que hoy utilizamos nosotros, ¿no? El calendario gregoriano hacía ya más de un siglo que se utilizaba en algunos países de Europa, pero parece que los dinamarqueses, así como los alemanes, mejor dicho, ciertas regiones de Alemania, todavía se resistían al calendario y seguían con el calendario juliano. Viajar de un lado a otro en Europa en esa época era bastante complicado, porque se encontraban con fechas diferentes, claro, ¿no? Es lo más cercano en viajar en el tiempo que podemos llegar a tener. Viajaban en el tiempo. El calendario gregoriano se adoptó en algunos países en 1582, a partir de que el Papa Gregorio encargó un trabajo a algún astrónomo de confianza, porque el problema era que la fecha de la Pascua les estaba cayendo el 11 de marzo, ¿no? Uh-huh. La Pascua, en el año 325 después de Cristo, la Iglesia, a través del Concilio de Nicea,
la fijó como la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, sería el otoño nuestro, ¿no? El tema que, como el año que suponía el calendario juliano tenía 11 minutos menos que el año del calendario gregoriano, o más cercano al real, se les iba desplazando 11 minutos por año, y si uno considera que el calendario juliano se usó por 1200 años, se habían acumulado un montón de días y en cualquier momento les iba a caer la Pascua en pleno invierno. Claro. Entonces Gregorio mandó a hacer estos cálculos. El asunto es que cuando estos países, que en principio fueron pocos, 3 o 4, adoptaron, se pasó del 4 de octubre al 15 de octubre. El día siguiente al 4 de octubre de 1582 fue el 15 de octubre de 1582. Los que cumplían años en el medio fueron, ¿no? Ya está. Lo curioso, bueno, esto vamos a tratarlo en otro programa porque está interesante. Este cambio gradual en Europa del calendario juliano al gregoriano trajo sus bemoles, pero quería simplemente mencionar que en lo que es hoy Holanda, el calendario gregoriano se adoptó un año después y se pasó del 15 de diciembre al 1 de enero de 1584, ¿no? Se quedaron sin Navidad y casi sin Año Nuevo, sí, ¿no? Tal cual. Las crónicas lo dicen, efectivamente, y ya vamos a mencionar otros casos peores, ¿no? El asunto es que Roemer, el primero que calculó, el primero que determinó la velocidad de la luz un poquito errada, murió en 1710 de un cálculo. Esta semana, ¿miraste la luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, la geografía de la luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas.